esta ponencia sea de su interés y bueno, esperemos que todo esté bien allá por Ecuador, creo que tienen una tormenta, por acá en México también anda un huracán. Y bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Se ve mi pantalla? SPR quiere decir Sociedad de Producción Rural. Esta es una agrupación dentro de un ejido y ellos se agrupan para poder producir de manera común. Entonces se hizo este trabajo de productividad en una sociedad de producción rural dentro de un ejido en el municipio de Villagrán, en Guanajuato. Nosotros vamos a ver aquí, el objetivo pues es buscar calcular la productividad del proceso de producción. La productividad está relacionada con lo que sería la eficiencia de un proceso, de un servicio. Esto nos lleva a medir qué tan eficiente o qué tan productiva puede ser una unidad de producción. Generalmente la productividad total va a ser medida sobre la cantidad total del volumen de producción entre la cantidad de los recursos que nosotros utilizamos para producir algo, ya sea un servicio o sea un producto cualquiera. Esto lo podemos hacer de manera global, o sea, podemos sumar todos los insumos que se gastan en producir un bien o un servicio, o también lo podemos hacer por insumos. Por ejemplo, lo típico es la productividad de la mano de obra. En el caso de la productividad agrícola, otros dos puntos muy importantes son la productividad del agua. ¿Cuánto producimos, por ejemplo, por un metro cúbico de agua? Eso es productividad. También otra es la productividad de la tierra, o sea, cuánto se produce en una hectárea. Esas son medidas, vamos a decir, clásicas de la productividad en el uso agrícola. Entonces, nosotros aquí determinamos la productividad nominal y real de la mano de obra en los cultivos de maíz, cebada y sorgo en la Sociedad de Producción Rural Villagrán Produce. ¿Por qué hacemos esto? Porque tanto en México, yo supongo que también en Ecuador, porque en la mayoría del mundo, los trabajadores agrícolas, en su gran mayoría, son jornaleros y estos jornaleros, su trabajo durante el año es eventual. Eso hace que en la mayoría de las empresas o la mayoría de los empresarios agrícolas y los mismos productores que trabajan por sí mismos no tienen seguridad social. Entonces, la diferencia entre un salario nominal y un salario real es que en un salario nominal es la cantidad de dinero que se le paga a un individuo que recibe el salario nominal, lo que recibe, vamos a decir, en mano, o sea, es lo que se le da. Hay una leve diferencia con el salario líquido, o sea, pero es el salario nominal y el salario líquido podríamos manejarlos aquí como el mismo concepto. Vamos a suponer si una persona gana 100 pesos mexicanos, o pueden ponerle ustedes $5 por día, ese sería su salario nominal. Pero el salario real va a ser aquel salario en el cual tiene todas las prestaciones que por ley le corresponden. A estas prestaciones estamos hablando de que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones y que tiene seguridad social. A esto se le llama salario real. Entonces, nosotros trabajamos en esto porque nos damos cuenta de que cuando un individuo no gana el salario real que le cubriría todas las prestaciones de ley y seguridad social, este individuo tiene que pagar esas prestaciones de seguridad social de su propio sueldo. Pero no solamente baja su salario, sino que también la productividad de las empresas también baja o impacta, que es como lo que vamos a ver ahorita. Este trabajo se realizó en México. El estado de Guanajuato está ubicado en el centro del país, en lo que en algún momento, bueno, lo que se llama el Bajío, pero que en algún momento se le llamó el Granero de México. Es una zona que fue altamente productiva, sigue siendo muy productiva, pero actualmente la gran parte de esta zona está en veda de tipo hidrológica. La gran mayoría de esta zona se utiliza agua para riego de pozos profundos, pero ya no se pueden perforar más, están en veda. Pero sigue siendo muy, muy productivo para el país. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, recopilamos toda la información de los costos de producción de maíz y de sorgo para primavera y verano, y en el caso de cebada para otoño-invierno, todo lo que fue cada una de las actividades que se realizan en el ciclo de producción, y también determinamos los ingresos del valor de la producción. Dividimos todo este proceso de producción en actividades manuales y en actividades mecánicas. En las actividades mecánicas
contabilizamos el costo horario de la maquinaria y el salario real de los operadores. En el caso del costo horario, estamos hablando que nosotros calculamos cuánto era la hora por uso de tractor y cuánto era por hora de uso de tractor más sembradora, tractor más rastra, tractor más cosechadora. O sea, todo fue de manera global. Y este costo horario incluye el costo por depreciación, el costo por inversión, el costo por seguros, costo por mantenimiento y costo por insumos. Estamos hablando de insumos como la mano de obra con salario real del operador, cuánta cantidad de aceite, cuánta cantidad de gasolina, cuánta cantidad de diésel y grasas, todo lo que se necesita para que opere la maquinaria. A eso se le llama el costo horario. Y la productividad la determinamos de manera global, que sería la suma del valor de la producción por cultivo entre la suma del costo total de la producción por cultivo. Nosotros lo hicimos bajo un insumo que sería la productividad de la mano de obra. Y aquí fue el valor de la producción del cultivo entre el costo de la mano de obra con salario nominal. Y la productividad real, pues sería el valor de la producción por cultivo entre el costo de la mano de obra, pero con salario real. Nosotros calculamos la mano de obra como el salario real entre el rendimiento. El salario real va a ser igual al salario nominal por el factor de salario real. El factor de salario real va a ser igual a APS, que es la suma de percepciones de la seguridad social. O sea, todo lo que se paga de seguridad social del individuo, o sea, todo lo que tenemos de incapacidades, de enfermedades, de retiro, todo eso es la seguridad social y todo eso se contabiliza a partir de este coeficiente, que pues, por supuesto el cálculo es un poquito extenso, pero no viene para que lo ponamos, para lo mencionamos. Y lo que son las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, en el caso de México, las vamos a medir a través de estos dos coeficientes, que es el tiempo pagado entre el tiempo laborado. Aquí lo que nosotros revisamos es de que a un individuo se le paga un tiempo y labora otro tiempo. ¿Por qué? Porque si le pagas el tiempo que debe de ser, tienes que incluir pues aquellos días que no se laboran, pero se le pagan, que son los por ley, aquellos días que son de aguinaldo, que no los labora, pero se les paga, aquellos días que son por vacaciones, que es lo mismo, y todo esto es lo que le llamamos tiempo pagado entre el tiempo que realmente labora. Con esto nosotros sacamos un factor que es el factor de salario real. El costo horario directo por maquinaria pues es el precio por hora de la máquina entre el rendimiento por hora de la máquina. Tanto en la mano de obra como el costo por maquinaria consideramos el rendimiento. ¿Sí? En el caso del rendimiento siempre tenemos que determinar que cuánto es la actividad que realiza ese individuo en una unidad de tiempo. En el caso de la mano de obra, es el rendimiento que hace ese individuo en una jornada de 8 horas. En el caso de la maquinaria, es el rendimiento que tiene esa máquina en una hora. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos el cálculo de la investigación de los costos de producción, también investigamos los rendimientos de la mano de obra y los rendimientos de la maquinaria equipo. ¿Qué implica? Que cuánto tiempo se tarda una maquinaria, un tractor, por ejemplo, con una rastra para hacer el sistema de preparación, para hacer la preparación del terreno para la siembra. ¿Cuánto se tarda el tractor con una sembradora para hacer la siembra de la semilla? Y así se fue contabilizando en cada una de las actividades. Después de esto, nosotros encontramos que de los 3 cultivos, el sorgo es el que utiliza la mayor cantidad de mano de obra. Tenemos maíz, sorgo y cebada, y las horas máquinas utilizadas para maíz durante el ciclo de producción fueron de 77.28 horas máquina utilizada, de sorgo 135 y de cebada 100. La mano de obra utilizada en el ciclo de producción fueron 18 jornales, para sorgo 24 jornales y para cebada 8 jornales. En la zona en donde se desarrolla este trabajo, en esa zona, en general, la agricultura se podría decir que ya es muy tecnificada, por lo tanto es que vemos que la mano de obra como tal es menor y el uso de maquinaria pues es mayor. Y creería con algunas otras partes de la República. Bien, cuando nosotros ya calculamos la mano de obra, tenemos el salario nominal y tenemos el factor de salario real y su salario real. Aquí estamos hablando que son 166.67 pesos por día el salario que se le da en esa zona a un operador de maquinaria agrícola. Este operador de maquinaria agrícola, si lo trasladamos a dólares, estamos diciendo que ese individuo gana por día
cerca de $7.7, para que ustedes tengan una idea. Pero si ese individuo se le pagan todas sus prestaciones de ley y su seguridad social, ese individuo debería de ganar, ahora vamos a hacer la diferencia, y en vez de ganar $7.7, ese individuo debería de ganar $14.23. O sea, su salario real debería de ser un 83.8% más que su salario nominal. En el caso del jornalero, que es la categoría más baja de en una producción agrícola, ¿sí? El jornalero tiene un salario nominal de $7.4 por día y su factor de salario real es de 1.843. Estamos hablando de 294 pesos mexicanos, que vendrían siendo 13.6 dólares por día. Entonces, estos porcentajes es lo que nos da una idea de cuánto implica pagarle a un individuo salario real. O sea, esto es lo que debería de ganar el individuo. Bien, esto está un poco pequeño esos, pero vamos a tratar de ver. Contabilizamos todos los costos horarios de la maquinaria, usando por supuesto el salario real del operador. Y aquí vemos la variación en los costos. Estamos hablando, por ejemplo, de que la maquinaria como una cultivadora, por hora, estamos hablando de 612.18 pesos, pero en dólares, para que tengan una idea, estamos hablando de $28.5, ¿sí? Por una hora. Y ese sería teniendo el salario real de un operador, es mayor. Si consideramos el salario nominal del operador, va a bajar, va a ser 3% menos y estamos hablando de $27.7 por hora. Calculamos cada uno de los costos horarios de toda la maquinaria que se utiliza en el proceso de producción. Ahí ustedes pueden ver en la tabla y también extenso en la ponencia, en el artículo, la lista de toda la maquinaria. Estamos hablando de tractores, de las persoras, de sembradoras, empacadoras, la excrepa, arado de discos, surcadoras, etc. Para que ustedes tengan una idea de cuánto están los costos horarios de la maquinaria agrícola. Nosotros encontramos entonces que la productividad nominal de los tres cultivos en general es atractiva, o sea, si no consideráramos los salarios reales, pues los valores son mayores a 1, que es lo que vemos en esta parte. Aquí tenemos la productividad nominal, indicando que el valor de producción es superior a los costos de producción. Era lo que referíamos con la eficiencia. Si nosotros tenemos, en el caso de la eficiencia económica, que el valor de la producción es mayor a la suma de los costos de producción, pues por supuesto que esa actividad va a ser rentable, o sea, va a ser atractiva. Estamos obteniendo más beneficios que los costos que estamos erogando. Entonces aquí tenemos que en el caso de los tres, ya sea la cebada, el maíz tiene una productividad del 2.28, es la que tiene mayor. Después tenemos el sorgo con una productividad de 1.39 y tenemos la cebada con una productividad de 1.24. Cuando nosotros ya consideramos el salario real y el costo horario dentro de los costos de producción, nosotros vemos cómo baja esta productividad. En el caso de la cebada, baja hasta 0.68 y en el caso del sorgo de 0.88. ¿Qué implica esto? Esto implica que si nosotros consideramos salarios reales y costos horarios de lo que debería de pagarse tanto en maquinaria como en salario real, estas dos actividades ya no serían rentables, ¿sí? Ya esto impacta tanto en los beneficios que ya no sería rentable. El maíz baja su productividad casi en el 50%, pero sigue siendo rentable con 1.3. Después nosotros vemos la productividad real nada más de la mano de obra con respecto a la misma, pero la productividad nominal. O sea, nada más consideramos dentro de todo el costo de producción a un solo insumo, que en este caso sería la mano de obra. Y aquí nosotros vemos que en el caso de del maíz es la más alta con 7.08. Vemos en cebada con 2.66 y sorgo con 2.81. Pero cuando nosotros hacemos esta misma productividad, pero con salarios reales, vemos cómo baja en el caso del maíz, hasta la que más impacta con un 28%, y después en sorgo con 21% y luego con el 12%. Nosotros podemos contabilizar que hay un incremento en el costo de producción en maíz, por eso impacta mayor, de 3,000 pesos más. O sea, si yo pago
el salario real y contabilizo los costos horarios dentro del costo de producción, voy a pagar un 28% más. Eso es lo que nos está diciendo esta diferencia en la productividad. Bien, nosotros entonces encontramos que la productividad global se aprecia notablemente que al contabilizar la mano de obra con salario real y los costos de la maquinaria con costos horarios, el cultivo de la cebada y el sorgo dejan de ser rentables. Su productividad es menor a 1 y el maíz sigue siendo rentable, pero baja su productividad hasta en un 50%. En el caso de la mano de obra, la productividad nominal más alta se da en maíz y la menor en cebada. Esto sobre todo influye por la cantidad de mano de obra que se tiene en el ciclo de la producción y por supuesto por la cantidad de horas máquinas que se tienen dentro del ciclo de producción. Y entonces esto nos lleva a que a la productividad real de la mano de obra disminuye en un 28% en maíz, 21% en sorgo y 12% en cebada, indicando la disminución de la ganancia del productor al considerar pagar el salario real de los trabajadores, pues los costos de la producción se incrementan en un 39% en maíz, 26% en sorgo y 13% en cebada. Esto nos lleva a explicar, más no a justificar, el hecho de por qué en la mayoría de las producciones agrícolas o en las grandes empresas agrícolas en México, la mayoría de estas grandes empresas no pagan salarios reales, por una parte, y por el otro, el pequeño productor o el ejidatario o lo que vamos a decir, tiene sus tierras y demás, no contabiliza dentro de la ganancia que él pudiera tener para sí mismo pagar su seguridad social de tal manera que esto equivaldría a un salario real. ¿A qué voy? El salario real, de alguna manera, entre comillas, que no es así, pero el productor lo maneja como si encareciera su costo de producción, más no lo está encareciendo, simple y sencillamente estaría calculando realmente lo que debería de ganar y estaría teniendo una seguridad social y todas las prestaciones que por ley debe de tener. Bien, en general, eso es a grosso modo los resultados de la ponencia. Si tienen alguna duda o comentario, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda o sugerencia.